En Portugal la ley es básicamente igual que la española. Portugal en 2001 despenalizó las drogas y adoptó un modelo casi idéntico a la ley española, en el que el consumo de por sí no es ilegal, el tráfico sí es un delito y la posesión en vía pública o en espacios públicos no es un delito, pero sí es una infracción administrativa y te quitan la droga y te multan. Y además la posesión de grandes cantidades siempre se considera tráfico, aunque no haya otras pruebas de tráfico. Y sobre análisis de sustancias, sí sé que hay una asociación, Cosmic Care, que se dedica al análisis de sustancias, pues igual que en España hay varias, ¿no? Lo que no estoy seguro es dónde publican los resultados Cosmic Care. No sé si los publican también directamente. Sé que colaboran con el TEDI, que es la Trans-European Drug Information, de una red de esto, de informes sobre los resultados de análisis de sustancias ilegales. Sé que colaboran con el Observatorio Europeo de Drogas y así también, pero no estoy seguro de si aparte de eso también publican los resultados de sus análisis en algún otro lado. No sé, pero bueno, conociendo el nombre este, pues eso es Cosmic Care, es cuestión de buscar y no sé, igual encuentras algo así directamente. Tengo vídeo. Lo que pasa es que puede pasar un poco más desapercibido porque no es un vídeo en exclusiva para esa sustancia, pero en el vídeo de Entendiendo las drogas disociativas en YouTube, pues traté la PCP junto a otras sustancias como el destrometorfano y eso, y otras sustancias disociativas. A ver, yo te diría que no vas a saber al 100% si lo que tienes entre manos es una cocaína muy pura, salvo que la lleves a un servicio de análisis. Yo siempre que sea posible se recomendaría llevarla a un servicio de análisis para asegurarse. Sí, es verdad que aparte de eso, pues puedes tener algunas claves y algunos métodos que te permiten hacerte una idea aproximada, pero luego también creo que hay bastantes falsos mitos y cosas que igual la gente considera pistas importantísimas de si una cocaína es pura y que en realidad no lo son tanto. Quiero decir, en cuanto a las propiedades más básicas o al aspecto de la cocaína, yo creo que es algo relativamente fácil de imitar. Entonces, bueno, a ver, claro, si te untas cocaína en el labio y no se te duerme, pues sabes que no es cocaína. Pero si se te duerme no vas a saber 100% seguro si es cocaína o si es otra cosa. Entonces, algunas claves que suele tener la gente, pues que si tiene una consistencia más o menos escamosa o que se brilla más o menos si le da la luz, pues yo creo que pueden llevar a engaño también. En métodos un poco avanzados que igual ayudan un poco más, pues sí es verdad que la prueba para saber si algo es cocaína o no más básica es la prueba de Scott y se puede comprar, ¿no? Se puede comprar por internet y es fácil de manejar. De hecho, como indicio también la usan profesionales. Es una prueba que se basa en el tiocianato de cobalto y que se pone de color azul ante la presencia de la familia de las caínas, si no me equivoco, lo que incluye la cocaína, pero también la benzocaína, la lidocaína, la procaína y demás. Entonces tampoco es una prueba definitiva, pero bueno, sí que se puede adquirir y ayuda un poco a hacerse una idea, permite descartar algunas cosas. Y luego otra opción que tienes, también digamos un poco más fiable, es la opción de convertir la cocaína en base, ya sea con amoníaco o con bicarbonato. Con amoníaco igual se ve mejor. Al convertirla en base sí que se pueden desechar unos cuantos cortes, tampoco todos, pero sí unos cuantos. Entonces, si coges cierta cantidad de cocaína y la conviertes en base y ves que se ha ido la mayor parte, pues entonces sabes que estaba muy cortada, ¿no? Entonces, eso, lo de la prueba de Scott y lo de pasar la base, pues me parecen dos métodos igual un poco más fiables, pero ya te digo, siguen teniendo sus pegas, por eso yo creo que es mejor mandarla a analizar. De todas formas, ahora mismo la pureza de la cocaína está en máximos históricos y ni siquiera es rarísimo encontrar cocaína básicamente pura. Así que bueno, por ese lado son
La respuesta, digamos así, del libro, la respuesta textual a esto es que por la forma en que funciona el alcohol, reduciendo la actividad de distintas zonas del cerebro, pues hay un punto en el que puede reducir la actividad de la corteza prefrontal, que es la que se ocupa un poco del control de impulsos, el autocontrol, el control de las emociones y la regulación y eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando se reduce la actividad de esta zona, pues es posible que algunas personas, no todas, hay gente que cuando está borracha es tranquilísima, pero que algunas personas pues den, digamos, más rienda suelta a su agresividad. Y la verdad es que, a ver, yo creo que es una respuesta que tiene sentido y de hecho también se ve con otros aspectos del alcohol, ¿no? Pues la forma también, por ejemplo, en la que el alcohol, pues, digamos, quita un poco la vergüenza, quita un poco la inhibición y en ese sentido puede animar a la gente a socializar, que es algo que también parece un poco paradójico, ¿no? Que una sustancia que está reduciendo la actividad del cerebro te haga socializar y te haga querer hablar más. Pero sí, o sea, la verdad es que, aun sabiendo que la respuesta es esa, pues a mí me sigue chocando, sí, me sigue pareciendo curioso eso, la facilidad con la que el alcohol puede producir agresividad, porque, joder, es que además es una cosa que no pasa mucho con otras sustancias depresoras, ¿no? Y de hecho, el alcohol afecta a los mismos neurotransmisores en una forma muy similar a las benzodiazepinas y en cambio no ves a la gente bajo los efectos de las benzos poniéndose más agresiva. Normalmente es lo contrario. Entonces es verdad que a mí también me sigue chocando un poco y también me pregunto un poco qué papel juega en esto la fiesta como un sitio en el que desahogarse y el alcohol como una excusa para desahogarse y quizá actuar de una forma dando rienda suelta a una ira que ya estaba ahí, ¿no? O sea, a veces también me pregunto, pues porque, no sé, podría ser curioso y podría ser todo un tema que no sé muy bien cómo saldría. Si mañana la gente dejara de consumir alcohol y dejara también de salir de fiesta y así, veríamos una disminución muy grande en los niveles de violencia totales o en cambio empezarían a aumentar las veces en las que alguien le parte la cara a su jefe o al compañero de trabajo que le cae mal o al profesor o al compañero de clase que le cae mal en el caso de estudiantes. Pues es algo que también me pregunto y también puede ser todo un tema. Sobre el muscimol y el ácido iboténico, al ser los principios activos de la manita muscaria, pues hablo de ellos en el vídeo que dediqué a la manita muscaria en YouTube. Ahí lo cuento un poco con detalle, aunque es verdad que hablo de los dos a la vez. Y claro, si lo que preguntas es por el muscimol más concretamente, pues es que también es verdad que se ha estudiado menos por separado. O sea, normalmente se estudian siempre el ácido iboténico y el muscimol juntos, ¿no? Dado que en la manita vienen juntos y bueno, de hecho, en realidad el muscimol es el producto de la descarboxilación del ácido iboténico. El ácido iboténico se degrada y se convierte en muscimol. Parece que el muscimol es algo menos peligroso para la salud y que tiene algo más de potencial psicoactivo, pero las dos sustancias son muy parecidas entre sí. Y es curioso del muscimol también que afectando a los receptores de GABA, aún así sea una sustancia alucinógena. Hay muy pocas sustancias alucinógenas que funcionan así y probablemente es por este mecanismo por lo que además de producir alucinaciones también produce diarreas, vómitos y puede ser bastante peligroso para la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues parece una sustancia, digamos, menos atractiva que otras sustancias alucinógenas, ¿no? Porque tiene bastantes peligros añadidos y realmente mucha gente no disfruta en absoluto del viaje, sino que más bien se encuentra únicamente síntomas desagradables y peligrosos para la salud. A mí las adicciones me gusta explicarlas sobre todo desde el conductismo, creo que se entienden muy bien desde el conductismo
Y esto también, hay conceptos interesantes en el conductismo que ayudan a explicar esto, como el de la recuperación espontánea, por ejemplo, que es cuando una conducta, en este caso beber alcohol, porque se ha creado una asociación entre beber alcohol y placer, se ha extinguido, pero vuelve a aparecer, ¿no? Es decir, vuelve a aparecer esa respuesta de beber alcohol porque había existido una asociación antes. A ver, quizás se explique mejor con otro concepto, con la curva del olvido de Ebbinghaus, que se explica un poco aquí en esta imagen que os dejo. Es un concepto que no se suele usar para explicar adicciones, ¿eh? También os digo, pero bueno, yo creo que sí puede ayudar un poco a entenderlo. Por ejemplo, esta curva nos muestra cómo si estás intentando aprender algo, estás intentando aprender una materia, pues se te va olvidando lo que has aprendido a lo largo de los días, ¿no? Pero en cambio, si lo repasas una segunda vez, se te olvida bastante menos. Si lo repasas una tercera vez, cada vez menos, y así sucesivamente. Por eso es tan importante repasar cuando estudias para un examen, porque la segunda vez que se aprende algo, ese aprendizaje queda como mucho más consolidado, ¿no? Y yo creo que eso se puede aplicar también a adicciones y que ayuda a entender un poco las adicciones, porque al fin y al cabo las adicciones también funcionan como un tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, lo que se ha aprendido es que consumir una sustancia, en este caso alcohol, te produce placer. Una adicción es básicamente tu cerebro aprendiendo eso. Entonces, yo creo que así se entiende un poco mejor. Incluso si has superado esa adicción, lo que sería un poco como olvidar eso que has aprendido, pues la segunda vez va a ser muchísimo más fácil de aprender que la primera, ¿no? Entonces ahí está ese riesgo importante. Aunque hayas conseguido superar una adicción y hayas conseguido extinguir esa asociación entre el consumo y el placer, si luego vuelves a consumir, esa segunda vez va a ser muchísimo más fácil desarrollar una adicción que la primera. Y claro, si lo superases una segunda vez y volvieses a consumir después de esa segunda vez que lo has superado, pues lo mismo, ¿no? Sería todavía más fácil. Entonces, en ese sentido, pues eso, una vez ya se ha creado esa asociación que es la adicción, aunque se supere, las posibilidades de que vuelva a aparecer, si vuelve a aparecer el consumo, son mucho más altas de lo que fueron la primera vez. Entonces, en ese sentido, volver a consumir una sustancia para una persona que ya ha tenido una adicción en el pasado es muchísimo más peligroso que para una persona que la consume por primera vez. Ahora, lo que no me gusta tanto es ese modelo rollito Alcohólicos Anónimos de eres adicto para toda la vida y repetírtelo constantemente, y porque es como un poco es echarte mierda sobre ti mismo constantemente, ¿no? Tener ese concepto negativo de ti mismo, el tener que decir soy alcohólico y lo voy a seguir siempre y tener que recordarlo constantemente. A mí me parece también que eso puede ser contraproducente, puede ser quizá una versión un poco exagerada, pero sí que es importante recordar que quien ha tenido una adicción en el pasado, si volviera a consumir, tendría muchísimas más posibilidades de volver a desarrollar una adicción que quien consume por